Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. La toxicología, aunque es un tema poco explorado en los servicios de salud, se considera un problema de salud pública, ya sea por exposición a sustancias consideradas tóxicas como los medicamentos, drogas de abuso, gases, productos químicos, plantas o animales, entre otros. En México se cuenta con pocos centros toxicológicos que se especializan en la atención de estos pacientes. Algunos los encontramos en la Ciudad de México, Morelia, Puebla, entre otros estados. Siento en muchas ocasiones para la atención a nivel nacional de los pacientes intoxicados insuficiente. En esta sesión se busca el reconocimiento de algunos toxíndromes que nos hacen sospechar de algunos pacientes intoxicados, tanto para el personal prehospitalario y para el personal de enfermería, que en muchas ocasiones son el primer contacto para identificación de estos pacientes. Buenas noches a todos y todas. Les saluda el maestro en Administración de Instituciones de Salud, José Manuel Puc Cruz, y a nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, le damos una cordial bienvenida a nuestra primera sesión académica del Comité de Enfermería. Tengo el honor de presentar a nuestra ponente, licenciada en Enfermería, Evelyn Andrea Méndez Ruiz, especialista en cuidados intensivos, enfermera del Hospital Ángeles de Morelia, ponente internacional en diversos temas de toxicología, y esta noche nos hablará acerca de los toxíndromes, identificación y abordaje inicial de enfermería. Licenciada, bienvenida, adelante. Hola, buenas noches.
Mi nombre es Evelyn Andrea Méndez Ruiz, soy enfermera del área de cuidados intensivos y también soy enfermera del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Morelia. El día de hoy me pidieron que les compartiera el tema de toxíndromes, el cómo identificarlos y también el abordaje inicial por parte de enfermería. Primero que nada, me gustaría comentar que no tengo ningún conflicto de interés, todo esto es con fines académicos. Ahora para comenzar, quisiera iniciar con el triage. El triage, ¿por qué? Porque como nosotros sabemos, en la mayoría de los hospitales, quienes realizan esta clasificación, pues es el área de enfermería. La palabra triage tiene su origen francés de la palabra trier, que significa ordenar. Y es un sistema que nosotros utilizamos para priorizar a los pacientes y así disminuir el tiempo de respuesta y también saber nosotros cómo utilizar nuestros recursos. Como sabemos, Florence Nightingale fue pionera en el área de estadística de enfermería, entonces ella clasificaba a los pacientes de acuerdo a la gravedad y también de acuerdo a las enfermedades que padecían. Sabemos nosotros que utilizan un sistema de colores como los semáforos, el verde, amarillo y el rojo, que nos van a ayudar a determinar cuánto va a ser el tiempo de espera de mi paciente o bien si va a ser inmediata la atención. Bueno, también, ¿qué son los toxíndromes? Muchos de nosotros no tenemos conocimiento del área de toxicología y es bueno entonces saber bien qué es un toxíndrome antes de hablar de ello, ¿no? Bueno, la palabra toxíndrome viene de la palabra, como lo menciona, síndrome y tóxico. Estos son un conjunto de signos y síntomas que pueden sugerir un tóxico específico y dirigir también el manejo y la terapia. Los toxíndromes no me van a decir con exactitud a qué estuvo expuesto mi paciente o qué fue lo que ingirió, sino como ya lo mencionamos, son pistas que me van a dirigir hacia un diagnóstico certero y también cuál va a ser el tratamiento más idóneo para este tipo de pacientes. Aquí también puse una frase muy importante al momento de nosotros estar en contacto con un paciente intoxicado y que nosotros identificamos algún tipo de toxíndrome. Las manifestaciones clínicas reales son variables. Como veremos, los pacientes cuando llegan intoxicados al área de urgencias, muchas de las veces no es por un solo tóxico, pueden ser varios medicamentos o varios productos. Entonces, los toxíndromes pueden variar, no van a ser completamente puros. También el paciente intoxicado siempre nos mencionan que es un paciente traicionero. Es un paciente que en una hora determinada va a presentar un conjunto de signos y síntomas y a los 5 minutos va a ser completamente diferente. Puede encontrar primero un paciente agitado y posteriormente a un paciente adinámico y somnoliento. Pero nosotros aquí nos debemos de dar a la tarea de observar al paciente, de ser detectives. También en los artículos, en los libros, nosotros podemos encontrar diferentes recuadros como los que se muestran a continuación, en donde muestran los diferentes tipos de toxíndromes. Aquí podemos observar que existe el toxíndrome colinérgico, anticolinérgico, opiáceo, hipnótico sedante, serotoninérgico, simpático mimético y un montón de características de cada uno que a veces es difícil para nosotros memorizar. Que si mi paciente presenta midriasis, que ahora es miosis, que peristalsis disminuida, peristalsis aumentada. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a conocer algunas frases o algunos signos y síntomas, algunas perlas en específico que nos van a ayudar a recordar de qué tipo de toxíndrome estamos hablando. Primero vamos a comenzar con el toxíndrome que se llama simpático mimético. Como su nombre lo dice, son pacientes que van a llegar al área de urgencias simpáticos. Van a ser pacientes que van a estar hablando demasiado, que les va a costar mucho trabajo mantenerse quietos. Son pacientes que van a llegar con taquicardia, que van a estar hipertensos, que van a presentar taquipnea, diaforesis, agitación,
hipertermia. También siempre nos mencionan que los ojos son la ventana del alma, entonces es importante ver cómo se encuentran las pupilas de nuestro paciente intoxicado. Son pacientes que van a llegar con midriasis y también con la peristalsis abdominal aumentada. Como vieron en la imagen previa, en el título de simpático mimético, había una imagen de café. Así que, ¿qué es lo que provoca este toxíndrome? Pues son estimulantes. ¿Como cuáles? Pues puede ser el café, como ya lo mencionamos, pueden ser bebidas energéticas, pueden ser también algunas drogas de abuso, como bien la cocaína o algunas anfetaminas. Bueno, no, las anfetaminas. ¿Y nosotros cómo vamos a recordar este toxíndrome de manera más sencilla? Pues bueno, no sé si recuerdan que hay una canción que habla de todo para arriba y todo para abajo. Pues este toxíndrome, para que ustedes lo recuerden mejor, vamos a recordarlo como todo para arriba. Volvemos a recordar. Paciente con taquicardia, paciente hipertenso, paciente con taquipnea, diaforesis, midriático, todo para arriba. Este es el toxíndrome simpático mimético. También quise poner para ustedes este tipo de imágenes. Es de un libro que se llama Toxicología en a Box y son realizados por dos hermanos, Klaus and Bruce, que muestran diferentes imágenes de toxicología. Entonces, ellos para mostrar el toxíndrome simpático mimético ilustraron esta imagen. Como ya lo mencionamos, son pacientes con hipertermia, aumento de la peristalsis, diaforesis, midriasis. Después tenemos el toxíndrome hipnótico sedante, que ahora va a ser todo lo contrario a un simpático mimético. Son pacientes que van a llegar más lentos, son pacientes que van a llegar somnolientos, como Flash, el de Rapidash. Y en vez de ser todo para arriba, va a ser todo lo contrario. La frase que nosotros vamos a recordar para este toxíndrome es que va a estar todo para abajo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues son pacientes que van a estar bradicárdicos, van a estar hipotensos, bradipnéicos, bradilálicos. La peristalsis va a estar disminuida y van a presentar miosis. Y bueno, ¿qué es lo que provoca este toxíndrome? Pues puede ser el alcohol, pueden ser también las pastillas para dormir como las benzodiazepinas o también el GHB, que es utilizada como una droga de sumisión química. Ahora, ¿qué nos podría ayudar como antídoto en caso de que hubiera algún toxíndrome hipnótico sedante de por medio? Pues bueno, aquí podríamos utilizar flumazenil en caso de que se trate de una intoxicación por benzodiazepinas. Si nosotros tenemos duda de que el paciente ingirió de más alcohol o también estuvo expuesto a alguna otra droga de abuso, no se utiliza, pero aquí podemos nosotros rescatar de que si el paciente está intoxicado por benzodiazepinas, el antagonista va a ser flumazenil. Y bueno, aquí tenemos la imagen de cómo se vería un toxíndrome hipnótico sedante. Ahora, el toxíndrome opiáceo, que como su nombre lo dice, pues bueno, son pacientes que estuvieron expuestos a la morfina o algún otro derivado del opio. Como nosotros sabemos ahorita, pues muy popular el fentanil, ¿no? Que así podemos de repente encontrar en las calles, pues, de Estados Unidos o de la frontera. Aquí nosotros tenemos la triada que siempre mencionan de un paciente que está intoxicado por opioides, como es el coma, miosis y bradipnea. Y también que en caso de tener un paciente intoxicado por opioides, pues el antagonista es la naloxona. Aquí algunas de las perlas que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de reconocer si un paciente tiene un hipnótico sedante o un opiáceo, pues es la pupila. La pupila va a estar en punta de alfiler. Aquí tenemos una imagen en donde la pupila casi ni siquiera se ve, es nada más como un pequeño alfilercito, una pequeña agujita. Y también muy importante es que la peristalsis va a estar completamente abolida.
El opiáceo y el hipnótico sedante se parecen demasiado, todo para abajo, pero aquí lo que siempre debemos de tener en cuenta es la peristalsis y también la pupila en punta de alfiler. Ahora, el toxíndrome anticolinérgico. Este es uno de los toxíndromes que utilizan una de las frases más divertidas para reconocerlo. Los pacientes que estén intoxicados por un toxíndrome anticolinérgico, que presentan un anticolinérgico, van a estar rojos como el betabel, secos como el hueso, ciegos como el murciélago, locos como el sombrerero y calientes como el desierto. Esta es la frase clave que nos va a ayudar a identificar un toxíndrome anticolinérgico. ¿Y qué lo provoca? Bueno, pues puede ser la difenidramina, la escopolamina o bien el toloache o la burundanga. Muchos de nosotros tenemos estas dos florecitas en nuestra casa, pero a veces nosotros no sabemos reconocer si pueden ser peligrosas o no. También la amanita muscaria, que son este tipo de hongos rojos, rojos muy llamativos, como los que aparecían en la caricatura de los pitufos, la amanita muscaria, o bien también la atropina. Esta es la imagen de cómo se vería un paciente que presenta un toxíndrome anticolinérgico. Aquí se representa perfectamente todo lo que les acabo de mencionar. Va a estar rubicundo mi paciente, completamente seco, va a presentar taquicardia, va a presentar también midriasis y la peristalsis también va a estar abolida. Ahora, para un paciente que presenta un toxíndrome anticolinérgico, el antídoto de elección es la fisostigmina. Pero, ¿qué sucede aquí? Pues la fisostigmina no la tenemos disponible aquí en México, por lo que muchas veces quieren utilizar la neostigmina, pero es importante resaltar de que no se puede utilizar la neostigmina como un sustituto de la fisostigmina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros tengamos un paciente con un toxíndrome anticolinérgico? Pues bueno, primero que nada, lo vamos a ver más adelante en las intervenciones, pero tengo que conocer a qué estuvo expuesto mi paciente y dirigir mi abordaje al tóxico al que me estoy enfrentando. Pero es importante mencionarlo en esta exposición. Ahora vamos a ir a lo contrario del anticolinérgico. Vamos a ver el toxíndrome colinérgico. Aquí, como la imagen lo muestra, pues el toxíndrome colinérgico es causado por organofosforados o bien los carbamatos, los plaguicidas utilizados por muchos de los campesinos. Y aquí para este toxíndrome nosotros lo vamos a dividir en dos, el muscarínico y el nicotínico. Como su nombre lo dice, el muscarínico va a actuar en los receptores muscarínicos y el nicotínico pues en los receptores nicotínicos. Vamos primero con el toxíndrome colinérgico muscarínico. Este va a ser un paciente que va a presentar taquipnea, va a estar hipotérmico y va a presentar, como lo dice aquí, diaforesis, diarrea, salivación, vómitos, diarrea, broncoespasmo, broncorrea y bradicardia. Una frase para nosotros recordar siempre al toxíndrome colinérgico muscarínico es que todas las glándulas lloran. ¿Cómo voy a recordar este toxíndrome? Todas las glándulas lloran. Recordemos que en el anticolinérgico mi paciente está seco como el hueso y aquí pues todas las glándulas van a llorar. Y en el colinérgico muscarínico, vamos a encontrar muchas de los signos y síntomas que aparecen en el simpático mimético, como bien la taquicardia, la hipertensión arterial, la midriasis, pero también va a haber crisis convulsiva, mi peristalsis también va a estar aumentada, va a haber hipertermia, taquipnea, pero aquí la diferencia también que nos va a ayudar mucho a diferenciarlo entre un simpático mimético y un colinérgico muscarínico son las fasciculaciones. Mi paciente va a estar fasciculando.
Punto importante de por qué resaltamos broncoespasmo, broncorrea y bradicardia, porque nosotros le llamamos que son las tres killer bees, las tres Bs que matan al paciente intoxicado por plaguicidas que presentan un colinérgico muscarínico, broncoespasmo, broncorrea y bradicardia. Y aquí tenemos una imagen que nos regaló el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Morelia de un paciente pediátrico que presenta un toxíndrome colinérgico muscarínico. Como podemos observar en la imagen, pues todas las glándulas lloran. Y aquí también tenemos otras dos imágenes más de lo que es este toxíndrome. Como pueden ver, aquí se muestra todo lo que acabamos de ver. Paciente con bradicardia, diarrea, salivación, broncorrea, miosis, diaforesis, lagrimación, rinorrea, emesis. Y aquí también pues están las killer bees, muy importantes en este toxíndrome. Ahora, no sé si recuerdan que en el anticolinérgico mencionamos a la atropina. Entonces, en un paciente que todas las glándulas están llorando, vamos nosotros a necesitar que haga el efecto contrario. Entonces, nos vamos a apoyar de la atropina. Aquí les traigo una diapositiva cortesía del Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México del esquema de Ford. Es un esquema que nos va a ayudar al momento de atropinizar a mi paciente. ¿Por qué atropinizar a mi paciente? Pues para que haga el efecto contrario y todas esas glándulas dejen de llorar. Primero, debo de tener en cuenta que voy a necesitar muchas ámpulas de atropina. Debo de tener bien ubicadas en donde se encuentran en mi hospital. Primero, arriba mi paciente al área de urgencias y al minuto cero, el médico de urgencias, el toxicólogo, me va a pedir que inicie mi esquema de Ford con una ámpula de atropina. Pero a los 5 minutos todavía mi paciente, sus glándulas van a seguir llorando y ahora me va a pedir 2 ámpulas de atropina. 5 minutos después me va a pedir 4. Y después de otros 5 minutos me va a ir pidiendo el doble de la dosis. 2, 4, 8, 16, 32, 64 atropinas, las que sean necesarias para que las glándulas de mi paciente dejen de llorar. Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo va a ser suficiente? Muy bien, si mi paciente ya está presentando signos de atropinización, a las 32 atropinas, a las 32 ámpulas de atropina, yo no voy a pasar después 64 ámpulas de atropina. Entonces, una perla para nosotros saber cuándo mi paciente está presentando ya datos de atropinización es que me voy a fijar en las palmas de las manos y también en las plantas de los pies. Ya cuando estén enrojecidas, ya no voy entonces yo a dobletear la dosis. Voy a empezar a iniciar con bolos de atropina nada más, una y una, hasta que mi paciente esté completamente seco. Porque ya no vamos a dobletear porque ahora corremos el riesgo de intoxicar a mi paciente con atropina y pues tampoco queremos eso. Después de que mi paciente ya está completamente atropinizado, voy a colocar una infusión de atropina con el 20% de la dosis total. Ya hayan sido 8 atropinas, 16, 32 o 64. Después tenemos el toxíndrome serotoninérgico, que como bien lo dice su nombre, es provocado pues por medicamentos como la sertralina, fluoxetina, paroxetina, etcétera. Esta es una imagen clara de cómo se ve mi paciente con un toxíndrome serotoninérgico. Es un paciente que va a presentar hiperreflexia, agitación, diaforesis, taquicardia, pero además de eso va a presentar clonus, ataxia y acaticia. Además de estos antídotos antagonistas que hemos presentado para algunos de los toxíndromes, ¿qué es lo que
nosotros, además de eso, podríamos realizar como personal de enfermería para un paciente que presenta algún toxíndrome. ¿Por qué? Pues porque nada más mencionamos, por ejemplo, en el caso de un opiáceo, pues la naloxona, ¿no? O en caso de un hipnótico sedante, pero exclusivamente por benzodiazepinas, el flumazenil. O un colinérgico muscarínico, pues la atropina. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Bueno, aquí nosotros vamos a tener en cuenta varias cosas. Y lo primero que yo podría rescatar para tener en cuenta es la toxicocinética y la toxicodinamia. ¿Hacia dónde va mi tóxico? ¿Cuál es el órgano blanco que está resultando afectado? Y también, ¿en qué parte de mi toxicocinética estoy? ¿En la exposición? ¿Apenas se está absorbiendo mi tóxico? ¿Ya se está eliminando? ¿Está metabolizándose? Y yo al conocer a mi tóxico y también en qué fase está, me va a ayudar para saber hacia dónde voy a dirigir mi tratamiento. Si puedo contar con algún antídoto, con algún antagonista o simplemente voy a dirigir mis intervenciones a algo diferente. Primero, lo que debemos de tener en cuenta, pues es el soporte básico, mi ABC. Bien dice la maestra Patti, la omisión del soporte vital básico es la principal causa de muerte en el paciente intoxicado. Si, por ejemplo, yo me estoy enfrentando a un toxíndrome anticolinérgico, pero pues no tenemos fisostigmina, entonces, ¿qué voy a hacer? ABC a mi paciente. Voy a brindarle soporte vital básico. Después, reconocer en qué fase de mi toxicocinética está el tóxico al cual me estoy enfrentando. Si puedo realizar alguna medida de descontaminación, ya sea ocular, cutánea. Nosotros en nuestras áreas de urgencias tenemos una sala de descontaminación que en muchas ocasiones nosotros utilizamos como oficina de triage, como oficina de almacén, porque no sabemos la importancia que tienen. Pero si mi paciente todavía está exponiéndose a algún tóxico o todavía tiene el tóxico encima, por ejemplo, puede ser algún plaguicida, entonces debo meterlo a mi sala de descontaminación y descontaminar a mi paciente. Meter la ropa en doble bolsa, protegerme yo también es muy importante. Y no solamente puede ser ocular, cutánea, la descontaminación. Hay que tener en cuenta si puedo yo realizar alguna medida de descontaminación gastrointestinal. Un ejemplo de estas es el lavado gástrico y también el carbón activado. Son procesos completamente diferentes, procedimientos completamente distintos. Cada una tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y cada una también tiene precauciones y cuidados de enfermería. He escuchado en más de una ocasión que se va a realizar un lavado con carbón activado a un paciente intoxicado. Entonces, es importante saber que es completamente diferente un lavado gástrico a un carbón activado. Pero para esto necesito saber, ¿estoy todavía dentro de tiempo para realizarlo? Y también tengo todos los materiales para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Si, por ejemplo, mi tóxico ya se absorbió, ¿cuento con algún antídoto para este tipo de tóxico al que me estoy enfrentando? ¿Algún antagonista? O bien, puedo tomar alguna medida diferente. Por ejemplo, puedo hacer uso del bicarbonato o de una emulsión lipídica, tal vez. Esto es importante para que nosotros, pues seamos conscientes de que necesitamos conocer a los tóxicos a los que nos enfrentamos y los que son más comunes en el área en donde nosotros nos encontramos. Ahora me gustaría presentar un caso clínico que tuvimos en el Hospital Ángeles Morelia. Se me hizo muy interesante para compartírselos el día de hoy. Bueno, nosotros recibimos a un paciente masculino de 47 años de edad. Fue trasladado al centro toxicológico por un intento de autólisis con varios medicamentos.
y también por un mal manejo de carbón activado. Quisieron realizar una medida de descontaminación gastrointestinal y pues no se tomaron las debidas precauciones. Entonces el paciente llega a nuestra área de choque con un Glasgow de 3 puntos, reflejos abolidos, pupilas mióticas sin reflejo fotomotor. Las mucosas estaban deshidratadas por efecto anticolinérgico de los medicamentos ingeridos. También presentaba el abdomen distendido, la peristalsis disminuida y el paciente se encontraba sin evacuar completamente ni canalizar gases. Mi paciente también tenía restos de carbón activado en la comisura bucal. Era un paciente el cual sí se encontraba intubado, pero no tenía apoyo de ningún tipo de pseudoanalgesia por los tóxicos y todos los medicamentos que había ingerido. También era un paciente que presentaba la combinación de varios toxíndromes. El que más predominaba ahí pues era un hipnótico sedante, pero también estaba presente el anticolinérgico y también se podía presentar un serotoninérgico, ya que había varios antidepresivos de por medio y pues también había riesgo de una toxicidad cardíaca. Entonces era un paciente que necesitaba ingresar a la terapia intensiva y pues también había riesgo de broncoaspiración por carbón activado. Muy importante aquí conocer de que si el carbón activado se va al pulmón, mi paciente va a fallecer. Hacen una neumonitis química muy grave. Entonces, yo rescaté los siguientes diagnósticos. Primero fue protección ineficaz relacionado con un mal uso de sustancia evidenciado por el deterioro neurosensorial. Como mi resultado esperado fue el estado neurológico y mis intervenciones pues fue ayuda a la ventilación, cuidados en la emergencia, tratamiento por el consumo de sustancias nocivas. Protección ineficaz, ¿por qué? Pues por la dosis tóxica de benzodiazepinas ingeridas, pues mi paciente estaba completamente en coma. Los 3 diagnósticos que yo elegí no fue como la mayoría de nosotros como estudiantes en algún punto lo hemos hecho, de que tomamos, por ejemplo, el de estreñimiento o retención urinaria solo porque sí. Este proceso enfermero fue enfocado en los tóxicos ingeridos, en los medicamentos ingeridos que me estaban provocando algún tipo de toxíndrome, como lo eran el hipnótico sedante y después también había un toxíndrome anticolinérgico. El estreñimiento relacionado con un mal uso de sustancia evidenciado por la necesidad de maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de 3 deposiciones a la semana. Mi resultado esperado fue eliminación intestinal y mis intervenciones fue control intestinal, manejo del estreñimiento y ayuda con el autocuidado como era la defecación. Pues el carbón activado, al tener la peristalsis disminuida mi paciente, pues yo necesitaba apoyo de algún catártico para que ese carbón activado no se quedara atorado en el estómago de mi paciente. Pero, pues como no se tomaron las precauciones debidas, mi paciente corría más un riesgo que un beneficio con esa administración de carbón activado. Entonces, el estreñimiento no iba solamente por las benzodiazepinas o los anticolinérgicos, sino también iba por el carbón activado. Y la retención urinaria relacionada con relajación inadecuada de los músculos pélvicos, evidenciado por la ausencia de gasto urinario. Mi resultado esperado pues es la eliminación urinaria y mis intervenciones pues fue sondaje vesical, monitorización de líquidos y cuidados de la retención urinaria. Como ya lo mencionamos previamente, los medicamentos anticolinérgicos me provocaban una retención urinaria. Entonces mi paciente no orinaba. Entonces aquí elegí este diagnóstico enfermero debido a los tóxicos que estaban presentes al momento de recibir a mi paciente. Como conclusiones, pues para comentar el desenlace
mi proceso enfermero fue un paciente que con las intervenciones adecuadas de enfermería y no solo eso, sino también el trabajar en equipo con los médicos, con los nutriólogos, con los psiquiatras, con los psicólogos, con los intensivistas, fue un paciente que logró regresar a su casa. Siempre procuramos que pacientes que llegan por algún intento de autólisis que tengan una interconsulta con el área de psicología y el área de psiquiatría. Entonces, es un paciente que nosotros eh, tomamos en cuenta al equipo de psiquiatría y al equipo de psicología para evitar que, que volviese a suceder algún evento de estos. Pero fue un paciente que logró regresar con su familia afortunadamente. Y pues bueno, esto me lleva ya a las conclusiones de mi tema y como conclusiones quise rescatar esta frase de Florence Nightingale: la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Nosotros siempre tenemos en cuenta de que en el área de toxicología se debe de ser un detective. Debemos de observar cada detalle y debemos de cuestionar a nuestros pacientes en más de una ocasión y conseguir la mayor cantidad de información que nos ayuden a saber a qué estuvo expuesto mi paciente. Y pues también tenemos herramientas como los toxíndromes, pero debemos de ser muy observadores. Y pues también me gustaría concluir con que pues nosotros como enfermeros somos encargados del cuidado no solo del paciente, sino también de la familia y de la comunidad, y que gracias a nuestras intervenciones podemos ayudarlos a recuperarse y a volver y volver a con sus familias. Aquí dejo los datos del centro toxicológico y también los míos para cualquier asesoría toxicológica que ustedes llegaran a necesitar, o si necesitan apoyo con algún caso. Nosotros estamos los 365 días del año, 24 horas. Y muchas gracias. Gracias, licenciada. La verdad que la información que nos acaba de compartir, muy relevante, las perlas también. Creo que esto va a ayudar a que todo el personal de enfermería podamos unificar nuestras intervenciones, poder conocer mayor la identificación correcta de estos toxíndromes y cómo ir abordándolo con el equipo multidisciplinario. Tenemos algunas preguntas para usted. La primera es, ¿cuáles son algunos de los desafíos comunes en el diagnóstico de pacientes envenenados? ¿La historia clínica es relevante en estos casos? Coméntenos, por favor. Pues sí, la historia clínica es pieza fundamental. El interrogatorio en nuestros pacientes de tóxico puede ser, pues, como todos, ¿verdad? Directo o indirecto, dependiendo, pues, del caso que nos estemos enfrentando. Pero sí, la historia clínica y el interrogatorio son piezas fundamentales. Aquí es muy importante resaltar que el interrogatorio se debe de hacer en más de una ocasión y no debe de haber prejuicios de por medio. Son pacientes que necesitan mucha comprensión y necesitan ser interrogados en más de una ocasión, pero siempre y cuando te sientan de su confianza. Perfecto, muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta nos habla acerca de cómo se puede clasificar la gravedad de una intoxicación y qué herramientas se pueden utilizar para evaluar esta severidad. Pues, como lo mencionaba en el triage, podría mencionar que todo paciente intoxicado es de alta prioridad. Son pacientes que se pueden poner graves en cuestión de minutos. El paciente intoxicado en un minuto está bien y de repente está muy mal. Y también la mayoría de los procedimientos son tiempo dependientes, como la descontaminación gastrointestinal o algún antídoto. Entonces, si llegara un paciente que llegó y que ingirió algún medicamento, pero nosotros comprobamos de que no alcanzó una dosis tóxica, pues entonces nosotros podemos observarlo y también tomar algunas otras medidas, ¿no? Pero en caso de que haya alcanzado una dosis tóxica, yo podría decir que todos los pacientes intoxicados se deben de manejar como de alta gravedad, altamente complicables. Muchas gracias, licenciada. También le quería comentar, usted mencionó acerca del proceso de descontaminación. ¿Qué medidas de descontaminación se pueden implementar en el servicio de urgencias para pacientes con intoxicación aguda y en qué casos están indicadas? Pues aquí en la presentación mencionábamos, por ejemplo, la descontaminación cutánea, que
pues es meter al paciente a la sala de descontaminación y darle un baño, ¿no? Esa es una que debemos implementar porque, como ya también lo mencionaba, en muchos hospitales el área de descontaminación se utiliza como almacén o como oficina de triage, bodega. Entonces, siempre hay que tener disponible esa área por si nos llegase algún paciente el cual estuvo expuesto a algún cáustico, algún corrosivo que necesita utilizar el área. Y también las otras medidas de descontaminación gastrointestinal. Mencionaba dos en esta exposición, como lo son el lavado gástrico y el carbón activado. Y una indicación muy importante para estos es que sea un producto potencialmente tóxico y que no se haya completado la fase de absorción, porque son medidas para evitar la absorción del tóxico. Si mi tóxico ya se absorbió, no hay necesidad de lastimar a mi paciente con una sonda nasogástrica, o que esté administrándole yo carbón activado. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta habla del primer nivel de atención. ¿Cuáles son las medidas como primer respondiente y estabilizar al paciente con intoxicación aguda? Aquí creo que estamos hablando más de cuando les llegan en hospitales de medicina familiar. ¿Cuál sería el abordaje con ellos? Pues en el paciente intoxicado, se me viene a la mente que es muy común el uso de remedios caseros, hablándose de intoxicaciones o envenenamientos, refiriéndome, por ejemplo, a un envenenamiento de algún animal de ponzoña, ¿no? Que le picó el alacrán y utilizan ajo, torniquetes, gasolina y muchas otras cosas más. Y en caso de una intoxicación, he escuchado recomendaciones como, por ejemplo, que tomen leche, que se provoquen el vómito, o que tomen alguna otra sustancia, ¿no? Pero yo recomendaría primero que mencionar a los pacientes que no se debe utilizar ningún remedio casero y guardar la calma y trasladarlos lo más rápido que se pueda a una unidad que cuente con los insumos adecuados y que sean necesarios para atender a esos pacientes. Sí, como mencionaba, ¿no? Tratamiento tiempo dependiente y el traslado pues hace una clave fundamental en el desenlace de estos pacientes. Bien, como última pregunta, ¿qué estrategias nos recomienda para implementar en el primer nivel de atención para la educación y prevención del manejo en las intoxicaciones agudas? Pues algo que yo siempre menciono en mis presentaciones es reconocer la importancia de estos. Si se trata, por ejemplo, de un paciente que consume alguna droga de abuso, en muchos hospitales, no en todos, el personal de enfermería en muchas ocasiones no quieren atenderlos de la mejor manera porque son pacientes muy irritables. Entonces, es importante nosotros primero reconocer la importancia de enseñar a nuestros pacientes el cómo prevenir cierto tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en caso de los pacientes pediátricos, las intoxicaciones con productos de uso doméstico. Entonces, importante ahí mencionar a las familias que deben de poner los productos fuera del alcance de los niños. Si se trata de algún animal de ponzoña, pues separar un poco las camas, conocer a qué tóxicos y a qué venenos estamos expuestos y saber que son importantes. Perfecto, pues la verdad es que muchas gracias, licenciada, por toda esta información tan valiosa para el personal de enfermería y evidentemente quiero aprovechar el espacio para invitar a que se acerquen a sus capítulos estatales o directamente a través de nuestra plataforma oficial y se afilien para tener mayores beneficios. El Comité de Enfermería va a estar trabajando durante todo el año con sesiones mensuales, por lo que me gustaría invitarles a nuestra siguiente sesión, que será el 20 de mayo, con el tema Equipos de Respuesta Rápida, Liderazgo Transformacional de Enfermería. Y también aprovecho para invitarles a todos al siguiente Congreso Internacional de Medicina de Urgencias, que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la casa de todos ustedes, y pues sean bienvenidos en estos eventos. Hagamos que las cosas sucedan. Buenas noches. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán,
Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.